empezar la grabación. Vamos nuevamente al índice. Ok, bajamos, ya pasamos, ¿no? De lo que ya dijimos que teníamos que quitar, el tema tal vez de manejo agronómico, control de malezas, control fitosanitario, las variedades sí serían importantes. Producción, podríamos poner producción y luego exportación e importación de quinoa en el Ecuador. Yo más bien aquí, bájale por favor. Bajamos. Ok, subamos por favor. Entonces, cuando ya hablamos usos de la quinoa, a ver. A ver, subamos otra vez. ¿Cómo lo organizamos? A ver, ya tendríamos variedades, ¿no? Variedades y luego ya tienes importaciones, exportaciones. Creería yo que tal vez la producción, exportación, importación iría después de toda la, o, a ver, ¿cómo ponemos? Contenido nutricional, valor nutricional, contenido y luego tienes valor nutricional y luego proteína y tal. Como hablamos de harina, más bien vamos a hablar de proceso de obtención de harina, ¿no? Tal vez hablando de como las saponinas es importante colocar, pero estoy pensando cómo reestructurar contenido nutricional, valor nutricional. Claro que es del grano y nosotros tenemos de la harina, pero no dista mucho. Tal vez puedes poner más bien ahí procesamiento del grano. Entonces ahí se debe indicar la quinoa, como tiene saponina, es importante que sea desaponificada, para eso se observa el siguiente proceso. Entonces ahí hablas del procesamiento del grano para tener quinoa perlada, ¿sí? Procesamiento del grano, ¿no? Quinoa perlada y harina de quinoa. Ya. Ya, ahí ya retiramos el contenido nutricional porque la idea es pues, dejarlo abajo, ¿no? Claro, como digo, sí es del grano, pero al final pues todo se muele y no creo que haya una gran diferencia. Bajamos. Porque fíjate que ahí pones usos de la quinoa, saponinas, harinas alternativas, no, porque ya estamos hablando, ya no se conoce como quinoa perlada el uso y luego también ya la harina. Variedades de harinas alternativas. Ahí ya, entonces quitaríamos ya usos de la quinoa, saponinas, harinas alternativas, importancias del uso de las harinas alternativas, características de las harinas alternativas, variedades de harinas alternativas, porque ya pusimos en procesamiento de la quinoa debajo quinoa pelada y harina de quinoa. Ahí podrías hablar de estas características de harinas alternativas, ahí podrías hablar, como mencionó, en este proceso se debe tratar la quinoa debido a que posee saponinas. Estas saponinas son un antinutriente debido a que, y ahí ya colocas la información. Ya, Ya, puedes poner sí diferencias entre la harina de trigo y quinoa, pero realmente eso es lo que tú vas a mencionar en la descripción, en los resultados, en el análisis y discusión. Vas a hablar de las diferencias entre la harina de trigo y de quinoa. A ver, ¿dónde está harina de quinoa, molienda de trigo? Y de ahí vámonos tal vez a panificación. Le quitamos el tema, todo este tema de que ya acabo de decirte, ¿no? Del uso de la quinoa, porque ya se quedaría dentro de procesamiento de la quinoa. Le quitamos llegamos hasta panificación. Ya. En panificación vamos a poner, ¿no? Los ingredientes, ingredientes comunes o ingredientes, ¿qué palabra usamos? Ingredientes
comunes, no es, o sea, como los que siempre se usan, ¿no? Ingredientes comunes, podemos decir. Entonces, no sé si que algún adjetivo distinto, comunes, ingredientes comunes, y ahí, ¿no? Harina de trigo debido a tal cosa, grasa debido a tal cosa, o azúcar para tal cosa, levadura para tal cosa. Entonces, vas describiendo la función de cada ingrediente en una en panificación. Entonces, tenemos, ¿no? Panificación y de ahí ingredientes usualmente utilizados. Entonces ahí ya colocas y su función, no ingredientes y su función. Y luego ya proceso de elaboración de pan. Ah, ya. O sea, sí le Ahí tengo tienes, los mira, ingredientes ingredientes. para la elaboración de, pues, ingredientes usuales para la elaboración de pan. Ahí ya incluyes incluso hasta esos mejoradores, pudiese estar, porque estarían dentro de esos ingredientes, ¿no? Entonces ahí pudieses poner ya, como te digo, harina de trigo debe tener unas características tal, ¿no? Entonces por eso ingredientes para la elaboración de pan y su función o sus características. Y dentro de esos ingredientes puedes usar mejoradores, entonces eso ya iría dentro de ingredientes para elaboración de pan. Ah, La ya. descripción del proceso para la elaboración del pan de quinoa, pues es muy diferente el proceso para la elaboración de pan de quinoa que el de pan normal, no, yo he elaborado también pan de quinoa, entonces pues simplemente sustituyes uno por el otro, ¿no? Entonces, Ajá. ahí no le veo mucho, solamente pones ya proceso de elaboración de pan, ¿no? Entonces ya con eso ya se quedaría la información. Y ahí ya se reestructuraría, ¿no? El marco teórico. Mm, sí, porque los ingredientes, en este caso le indico, perdón, un ratito, le voy a indicar, le puse así, algo puse Inge, de las características, en este caso, de todos los ingredientes más usados. ¿Y de dónde obtuvimos esa información? Pero ahí tú pones que el ingrediente más usado es harina de quinoa, ¿no? Y ya no, pues no es que es el común es harina de trigo nada más. Pero ahí nos falta hablar de las características, o sea, y su función, o sea, ingredientes y su función. ¿Para qué se usa la harina de trigo? ¿Para qué se usa la levadura? ¿No? Porque si la harina es un producto que se obtiene de la molienda y el cenido del trigo después de separados la cáscara, la flecha y el germen. Es de color marfil. No hablamos tal vez de una descripción de lo que es harina porque es muy evidente quizá, ¿no? Sino más bien de la función de la harina de trigo, de que esta se usa, ¿no? En dependencia de la cantidad de gluten, para panificación se usa harina fuerte para tener mayor elasticidad, ¿no? Así. Entonces, para que forme una masa viscoelástica, eso es lo que hay que poner. O sea, la descripción de la función. Acá la levadura, son empleadas como agentes esponjantes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es haber una fermentación y por lo tanto, ¿no? Va a generar producto de esa fermentación CO2 que va a quedar atrapado en la red de gluten. Sí, en ese sentido tiene que ser la función. Ya, Inge. Ok. Vamos entonces ahora a las tablas. Que ya habíamos visto, ¿no? Esta me parece que ya pasamos, no sé qué les faltaba, creo que las formulaciones. Ok, Sí. eso, ahí ya tenemos más, ahí se ve mejor. El otro, esa formulación número 6 no era, ¿no? A molde sin sustitución, ahí no había, ¿no? Foto. No había. Eso le quería preguntar si le ponía nomás de otro, porque no. No, porque se nota que la que tienes ahorita en el 5 y el 1 es la misma foto y que es de trigo, no está con quinoa, me parece. Sí, me parece que solo en la formulación 2 habían fotos, en la 2 y en la 3 me parece. De ahí los demás saqué del internet porque no,
Y como la formulación Tal- 1 y la 5 son el mismo autor, le puse el Pero mismo, la podrías misma. poner pan molde sin sustitución, tal vez, pero me parece que en esa foto que te dije sí había el tamaño en esa tesis, en ese artículo científico que lo usé yo también para la presentación aquella vez, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Esos 800, ¿qué son? Todo está en gramos, Inge. Ya, pero si yo leo la tabla, ¿cómo sé que todo está en gramos? Sí, tenía por aquí que estaba en gramos, déjeme le reviso. Mm, mm, Ahí dice unidad reportada en gramos. Dos, ajá, dos asteriscos. Datos no reportados en las fuentes de información. Ok, ya se entendería cuando esté en blanco que no utilizan. Entonces, ese datos reportados podríamos eliminar, ¿no? Porque aquí es evidente que si no tienen es porque, como es una tabla que recopila todos los ingredientes usados en diferentes formulaciones, pues no, quitémosles nomás de esos tres porque están bastante espacios, ¿no? Y no queda muy bien, porque por ejemplo, en la C, no, estoy viendo mal. Entonces, en la C, en la F15 no hay nada. Entonces, ¿qué significa ahí que esté vacío? Arriba de eso, ¿no? ¿Qué sí. es? Ah, Entonces, más bien retiremos, ¿no? Y con eso ya se sabe. Ahora, en vez de poner dos asteriscos, tú ya o sea, ahí solo se pone asterisco cuando la información que voy a poner es muy grande para la información, para el espacio. Entonces, en este caso ya pones en gramos, ¿no? Formulaciones en el título ya puedes poner formulaciones, ¿no? De en gramos, reportadas en gramos, ajá. ¿sí? Ahora, esto de 800 de 200 se hace 1000, ahí se hace 1000 y acá ya no se hace 1000. ¿Qué pasó? A ver, eh, eh, necesitamos pasar a porcentajes o a hablar de, ¿te acuerdas que ya habíamos hablado de esto? Que si los dos se hacen 100%, ¿te acuerdas? Y queda bien que tú entre harina de trigo y harina de quinoa, sí, le pones, le cliqueas desde el 5 hasta el 7 y le puedas poner algo, una más gruesita, ¿no? Sí se nota ahí que hay una división, pero ojalá una más gruesita para que se note que ya al momento de poder poner. Ya, en esta formulación 2 pan enriquecido, ¿enriquecido de qué? O sea, ¿de dónde sacamos esa de pan enriquecido? Porque no tiene, yo ya te dije que solo pongas una formulación que tenga harina de trigo común, ¿no es cierto? O el pan común para poder comparar con las demás que tienen quinoa. Entonces yo veo que hay dos comunes, la 2 y la 6. Mm, En esta era el pan sin sustitución, pero en esta le puse el número 2 porque le puse esta formulación porque era lo que los autores en la discusión me salía que era el mejor pan, o sea, el más aceptado. O sea, el que no tiene quinoa. Ajá. Déjame ver el artículo, por favor. Ya. La formulación 2. Ah, no, este es el que estaba en inglés, Inge, es el que tenía solo una formulación. Hijo,
aquí está. Ya, ok. Abramos, por favor, abramos donde dice ya materiales y métodos, ¿no? Para poder revisar cuáles son las formulaciones. Más grande porque ya no veo. Aquí está. Ok, entonces, pero recordemos que estamos diciendo la mejor formulación, pero siempre en función de que haya una sustitución, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, de aquí podrías tú sacar precisamente la general, que son los 1000 gramos de harina de trigo, 80 gramos de manteca, ¿no? 60 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 10 gramos de levadura instantánea y el agua que corresponda, ¿no? Que según el farinograma, pero claro, aquí no. Bajamos, por favor, tal vez a los resultados, sí, a las conclusiones. Porque aquí luego reemplazan, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería la mejor, pero considerando la quinoa, que es el objeto de estudio, ¿no? Pues, no, pues ya sabríamos que definitivamente el pan de trigo pues va a tener mejores características que el pan de quinoa en función de las organolépticas. La idea es que ocupemos quinoa en una proporción que no se evidencie el impacto en las características organolépticas. Ya. Entonces tal vez esta le dejaría como la fórmula. Pero es que no tenemos la cantidad de agua, porque nos dice según el farinograma. Tendríamos que revisar entonces qué cantidad de agua le tuvieron que poner, porque no podemos poner según el farinograma, debemos tener una formulación. Mm, Entonces Inge le dejaría mejor la fórmula que está con el, Bajemos, con el. por favor, las conclusiones para revisar qué nos dice. Ok. No hay diferencia entre QV0, QV5, QV10, QV10, specific volume. Ok, entonces aquí ya te está diciendo que no hay diferencia entre el pan, ¿no? O la formulación QV0, que asumo que no, que 0 significa que no tiene harina de quinoa, y QV5, que asumo que es no sé si eran 5 gramos, ¿no? De quinoa en toda la formulación. Mientras que Sí, QV10 y QV15, que serían 10 gramos y 15, tuvo una pequeña diferencia en el volumen específico, ¿no? También como en la crocancia, ¿no? De la corteza y de la textura interna. Entonces, la mejor formulación en términos de la sustitución fue la que tiene menos cantidad de quinoa, eso es lo que dice. No dice que la mejor es la QV0. ¿De dónde sacaste que la mejor es la de que no tiene quinoa? Le puse porque arriba decía o sea, arriba me explicaba la formulación general, entonces no, la Claro, verdad. y de ahí las sustituciones. Subamos por favor un poco más, ahí tienes, esa es la general, recuerda, por eso te decía luego la sustitución de 5, 10, 15. Ahí
te va explicando, mira, te va explicando qué pasa, eso tienes que entenderlo bien, porque si no, pues se te va a complicar la redacción, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Ok. La harina, entonces ahí te dice, la harina de trigo fue reemplazada con quinoa a cero, por eso es QV0, a 5, 10 y 15 gramos, respectivamente, para la elaboración de pan. Estas formulaciones se denominaron QV0, que es el control que como decía, pongamos ahí un estándar de que solo está con trigo para poder comparar las formulaciones, con 5, con 10 y con 15. Sí, o sea, apenas es un 5% de reemplazo. Eso es lo que está indicando. Entonces, eso tienes que revisar, entenderlo para poder extraer la información adecuadamente y resulta muy bueno este artículo para que puedas comprender qué pasa a nivel estructural y también a nivel de composición química, según lo que estoy viendo en la información que está por ahí. Ya, Inge. Inge, y si me dice que las mejores formulaciones son la 3 y la 4, ¿cómo le haría? O sea, solo le escogería una para Por ejemplo, ¿dónde sustituirla. dice que es la 3 y la 4 la mejor en este caso? O si abres un artículo para poder revisar. O sea, no, en este caso me dice en conclusiones lo de la BQ10 y BQ15. Esas no serían las mejores, sino más bien la idea es que la mejor en términos sensoriales, hablando en términos sensoriales, por eso te dice volumen específico y la estructura externa y la textura, ¿no? O la textura externa e interna, ¿ok? Adicional a las propiedades antioxidantes y de digestibilidad. Entonces, nuestro estudio demostró que la adición de quinoa, ¿sí? Afecta significativamente el desarrollo del pan. Entonces, ¿en qué aspectos? En el volumen específico y en su textura externa e interna. En las propiedades antioxidantes y en la digestibilidad. No hay diferencia significativa encontrada entre QV0 y QV5. No hay diferencia. Mientras QV10 y QV15 tienen un menor volumen específico comparado con ¿cuál? Con nuestro blanco, que será el QV0, con el control. La textura interna y externa también tiene una afectación. Esto podría ser atribuido al hecho que la quinoa, la harina de quinoa, podría destruir la red de gluten y también la estructura secundaria de las proteínas del gluten, resultando en un discontinuo o fibroso, una fibrosa o discontinua red de gluten. Mm, La quinoa, la harina de quinoa podría bajar, no sé qué es styling, el pan debido a la abundancia de fibra dietaria en la harina de quinoa, la cual como que restringe la retrogradación y la migración de la textura. Sin embargo, no más allá de esto, con el incremento de la adición de la quinoa, la capacidad antioxidante del pan se incrementa y la digestibilidad decrece. Lo cual puede ser como atribuido a la función de los polifenoles y claro, no evidente al tema de la fibra. Estos dos podrían traer beneficios a la salud humana y podría ser más favorable para los consumidores. A pesar de la evaluación sensorial que muestra que no hay diferencia significativa, mira que aquí dice que no han encontrado que hay diferencia significativa en la aceptabilidad total entre todas las muestras y el
sabor del pan, ¿no? El sabor, el olor del pan. Y el sabor del pan, o sea, más bien el olor, el aroma del pan, está ligado al incremento de la cantidad de la harina. Entonces, debe revisar para poder entender, ¿no? Y extraer la información adecuada de qué es mejor. Entonces, en este caso, hablaríamos, ¿qué evalúan? Evalúan la capacidad de antioxidante, aumenta con la quinoa. Por eso, pues ya sabíamos, ¿no? Pero la idea es poder recopilar la información que desde el punto de vista nutricional mejora la calidad del pan, sí, pero desde el punto de vista disminuye desde el punto de vista sensorial. Sin embargo, aquí también he hecho una evaluación sensorial. No solamente hablamos de volumen específico y la textura interna y externa, sino que asumo que le preguntaron a panelistas y ellos no encontraron diferencias significativas en la aceptabilidad total de todas las muestras. Entonces, eso hay que extraer, ¿no? Sobre la base de qué se está evaluando. Entonces, está evaluando la aceptación, pero fíjate que solo lo máximo que ellos evalúan es el 5, el 10 y el 15% de quinoa. No el 20, no el 30, cuando ya sabemos incluso que soporta bien la harina de trigo el 20 sin ponerle mejoradores. Claro, eso lo sé porque ya he revisado, ya he leído, ¿no? Entonces, por eso te puedo decir. Entonces, la idea es que sobre la base de la investigación que tú estás realizando, pues ya se tenga, ¿no? Un documento donde pues se compile la información, como te estoy diciendo ahora, sobre la base de la evidencia. Ya sabemos que funciona 20% sustitución, no solo de quinoa, sino de cualquier harina. Pues aquí le han hecho hasta con el 15. Hay una diferencia, sí, en el volumen específico de la estructura y la textura, pero no hay una diferencia en la aceptabilidad. Desde ese punto, pues, la mejor en este caso sería la que más quinoa tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien tiene, no es que tenga la mayor aceptabilidad, es que no hubo diferencias con 5, 10 por ciento de sustitución de quinoa, ¿sí? Y 15. Por eso es que la aceptabilidad ha sido igual. Entonces, si la aceptabilidad ha sido igual, me quedo con la que más quinoa tiene porque tiene mayor contenido de antioxidantes. Ya, Inge. Sobre eso tienes que leer bien, bien, bien lo que está ahí, ¿no? Si no, solo quieres tomar ese pedacito y no nos funciona porque ahí no entendemos cuál es la mejor formulación. Aquí no te dice la mejor formulación, no dice, ¿no? Te dice, te concluye sobre la base de los cambios que han habido físicos del pan, también los nutritivos y la aceptabilidad de este producto. Ya, ya le voy a revisar entonces bien este, Inge. Suba, por favor, no sé si por aquí si está en algún lado, tal vez la cantidad al final de agua que le pusieron, porque no. Ahí te dice Sensory Evaluation. El método de evaluación sensorial fue. Oh, Perdón, ya le pongo. ya se. Ay, no. El método de evaluación estuvo de acuerdo a la publicación de y detallamos el procedimiento en tal lugar. Se ocupó una escala hedónica porque son con consumidores, entonces, ¿no? Es aceptabilidad. En aceptabilidad hablamos de consumidores. La evaluación sensorial para los panes está en la tabla número tal, S3. Para la apariencia, la textura, el sabor, no hubo diferencias entre el B0 y B5. Mira, para la apariencia, textura y sabor no existió diferencias entre el mismo trigo 5 y todas las formulaciones. A ver, para la apariencia, textura y sabor, no hubo diferencia significativa entre 0% de quinoa y 5% de quinoa. Mientras que entre el 0 y el 5 hubo significativamente valores, mientras que comparados el 0 y el 5 con el 10 y el 15 sí hubo diferencia. O sea, sí hubo, sí hubo escalas o valores significativamente altos. El reporte de las evaluaciones de Q de 10% y 15% es que tienen pequeño volumen, un sabor como medio amargo, road, o bueno, road es como rugoso, ¿no? Pero no creo que sea taste road. Pobre elasticidad y pues, asumo que como que poros en la parte de la parte externa, ¿no?
Sin embargo, para tratar de presentar un significativamente mejor aroma. Ok, y aquí tal vez pudiésemos extraer todos para que nos sirva y que podamos también manejarnos, ¿no? Pudiésemos extraer y que tú puedas debajo de cada formulación, pues, hablar de, de estas características. Tal vez, pero no tenemos la cantidad de agua, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya pudiésemos, ¿no? Dejarlo así como pusiste asterisco. Ahí sí vale el asterisco, porque si te fijas, es un largo, ¿no? Esto está de acuerdo hasta el que farinógrafo, pero no sé qué dato alcanza el farinógrafo. ¿Ok? Entonces ahí pudiésemos colocar más bien de aquí todas estas formulaciones y que nos sirva, porque aquí ya te está básicamente analizando desde la parte igual bioquímica qué pasa en el pan y por qué disminuye el tema del volumen, ¿no? ¿Qué pasa con la estructura de gluten? Cómo la fibra de la quinoa puede como cortar la malla de red de gluten, ¿no? Que a diferencia que si estuviera solamente trigo. Ujú. Y tal vez se pudiese dejar entonces Inge con el agua solo, o sea, sin saber la cantidad de agua, sino más bien. No, lo que te menciono es que de ley ahí sí podrías poner un asterisco y poner abajo cantidades indicadas en relación a, sube por favor para ver otra vez la cantidad de agua que decía en función a o con base en. Ahí está Inge lo del agua que es calculado en el farinol. A ver. Ta, 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 que- Sí, solo dice dato extraído del farinógrafo, de la información del farinógrafo. Ujú. Ponle control V y ponle water. Acá también dice del farinógrafo nada más. No es agua, no es, sigamos. Tampoco, digamos. Entonces quedaría solamente así, ¿no? El agua es extraído de los datos del farinógrafo, ¿no? No sé, los datos son extraídos del farinógrafo según el artículo, según el autor, ¿no? O según la fuente, podemos poner así. Ahí sí vale la pena poner un asterisco en ese valor y ya saber a qué se refiere ese valor. Ya.
Entonces ya le voy a revisar este archivo para entenderle de mejor manera y Sí, colocarle. correcto, muy bien. ¿Qué otra pregunta en el Word? ¿Qué ve usted que puede faltar de información para el capítulo 1? Para el marco teórico, Ajá. lo que ya habíamos, lo que dijimos ahorita, hagamos primero. Ah, ya. Con eso luego ya Entonces, tú mismo te vas a dar cuenta quizá cuando vayas leyendo el artículo, entendiéndole ahí, pudiésemos incluso poner tal vez con base en lo que vemos ahí, nos decíamos la función de cada ingrediente, ¿no? Harina de trigo y debajo quizá explicar un poco más de la conformación de la malla de gluten o formación de la malla de gluten dentro de funciones y sus ingredientes. Digo, ingredientes y sus funciones, al revés. ya, ya. Entonces voy a seguir haciendo eso Sí, para poder. eso María Eugenia te va a ayudar, ¿no? Digo, hay que revisar, hay que leer, hay que entender, te va a ayudar para poder redactar, ¿no? Entonces no diga, ay, no leí, ¿no? Entonces ahora que ya vemos, digo, no cuadra, ¿no? No me cuadra que me des ese resultado, ¿ok? Entonces no, a seguir trabajando, ¿no? Que estamos a buen ritmo. Ya, ingeniera, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien, nos vemos. Gracias, Inge, hasta luego.